Haroldo Sánchez, sin reservas. Gracias por estar con nosotros. Esta entrevista surge con el objetivo de apoyar a la iniciativa de ley 5385 que busca endurecer las penas para los agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Y en nuestros estudios de grabación hoy se encuentra el licenciado Juan Manuel Aquino, quien es abogado de la Misión Internacional de Justicia. Bienvenidos ustedes y también bienvenido, licenciado. ¿Qué es la Misión Internacional de Justicia? Bueno, muy buenas noches, Haroldo. Es un gusto estar por aquí con ustedes, compartiendo con la audiencia de Guatevisión. Pues la Misión Internacional de Justicia es una sucursal de una asociación extranjera. Somos una organización que ha estado trabajando por más de 20 años a nivel global, luchando contra la esclavitud y la violencia en contra de la gente más pobre. En Guatemala tenemos 12 años de estar apoyando a víctimas de violencia sexual, explotación, principalmente este tipo de delitos, cuando son niñas, niños y adolescentes los que sufren este flagelo. Asimismo, hemos estado apoyando al sistema de justicia en la instalación y mejoramiento de las prácticas de investigación, litigio y resolución de casos de violencia sexual. En Guatemala tenemos el mandato y la autorización para operar tanto como creyentes adhesivos como los convenios interinstitucionales con estas organizaciones para buscar que la víctima más pobre tenga la mejor atención posible en su búsqueda de justicia. En Guatemala el tema de las víctimas, realmente a través del organismo judicial, ¿hay algún respaldo para que de verdad tengan justicia? Bueno, definitivamente en los 12 años que hemos visto el sistema de justicia guatemalteco hemos visto muchos avances. Hemos visto cómo se han triplicado las cifras positivamente a favor de las víctimas del 2013 a 2017. Ha existido un aumento en el número de capturas a nivel nacional, un aumento en el número de acusaciones y un aumento en el número de sentencias. Hemos visto cómo se han instalado algunas capacidades en el organismo judicial y Ministerio Público para tomar la declaración de la víctima a través de la Cámara GESEL, cómo la Fiscalía ha implementado instrucciones generales y el modelo de atención integral, que es el mecanismo por el cual las víctimas ingresan al sistema de justicia en un ambiente cómodo, agradable, que evita su revictimización y evita la atención inmediata de todos los sectores involucrados en una investigación, entiéndase Policía Nacional, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Y hemos visto también la creación de una unidad de delitos sexuales para la investigación de este tipo de casos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos tan significativos, sabemos que la lucha por la justicia para estas víctimas no ha terminado y se requieren muchísimos más esfuerzos y muchísimos más logros para poder hablar de una erradicación en la impunidad en este tipo de casos. ¿Qué es lo más complicado para una víctima? Bueno, en nuestra experiencia de 12 años de litigar casos hemos visto que lo más complejo para la víctima es enfrentar un proceso penal muy largo en el cual esta víctima va a entrar al sistema con una sombra de incredulidad porque el mensaje que le da el sistema de justicia es que no le cree a su relato, que necesita que otros adultos confirmen lo que el niño está diciendo. Y hemos visto que lo que más sufren es pasar 6 años en promedio esperando justicia, esperando que se llegue a una sentencia de carácter condenatorio. Eso creo que es lo más difícil para una víctima después de haber sido afectada en su integridad y su dignidad al ser abusada sexualmente. ¿En qué lugares es donde más se da este tipo de situaciones, licenciado? Bueno, vemos muy lamentable que es un problema que no conoce límites. Realmente en todo el país existen indicadores muy fuertes de la prevalencia del abuso sexual. Obviamente por la densidad poblacional el departamento de Guatemala es el que tiene los números más altos, pero cuando vamos a hacer un análisis proporcional de la población vemos que en todos los departamentos de la República se presentan con mucha frecuencia las denuncias por este tipo de delito. Lamentablemente lo que sucede con la violencia sexual es que su alimento y su comida es el silencio, y una víctima que no denuncia está expuesta a ser abusada una y otra vez. Por lo tanto, hablamos de una cifra negra, que es un número desconocido de casos, que existen aproximaciones que le hacen ver como que por cada denuncia presentada, estamos hablando de 4 denuncias que se están quedando en el silencio, 4 casos que no se están investigando y 4 casos que van a quedar siempre en la impunidad. Los actores de este tipo de hechos, ¿dónde más se localizan? ¿En la casa, en la escuela, en la calle? ¿Dónde? Bueno, nos han enseñado desde muy pequeños a cuidarnos del desconocido.
El mensaje de los padres hacia los hijos es cuidado del desconocido, cuidado de ese señor que no conoces. Sin embargo, las estadísticas no mienten y muestran que la mayoría de veces el agresor sexual es una persona de confianza del niño. Es una persona que se encuentra dentro de su círculo más íntimo, entiéndase su familia, su centro educativo, su iglesia, su centro de recreación. Hemos detectado que la mayoría de agresores son parientes del niño y se basan en la idea de una relación desigual de poder en la que la confianza que el niño le tiene a la víctima, al agresor, hace que este agresor abuse de esta confianza y le envíe el mensaje al niño de que no le van a creer cuando es víctima de este delito. Que nadie va a creer que su abuelo, que en principio lo quiere tanto, o su padre que lo quiere tanto, o el padrastro que se acaba de incorporar al hogar y sostiene económicamente esta familia, es el agresor. Los amenazan en el sentido de decirle, no te van a creer, o si te creen, le voy a hacer algo a tu mamá, que es normalmente el familiar que el niño más quiere, o le voy a hacer algo a tus hermanos o a algún otro miembro de la familia. En resumen, el problema es un problema de adentro. Es un problema dentro de los hogares de Guatemala, es un problema dentro de los institutos educativos, es un problema dentro de los lugares donde el niño se supone que está para desarrollarse, para crecer y para ser feliz. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? ¿Cómo se le debe explicar a un niño o a un adolescente que el silencio es lo peor? Bueno, creo que lo más importante es colocarse a nivel del niño y explicarle la trascendencia de este tipo de delitos, explicarle al niño dónde llega la esfera de su intimidad, dónde no se puede traspasar esa intimidad, quién no puede ver su cuerpo, quién no puede tocar su cuerpo. En el caso de adolescentes, explicarles también sus derechos como ciudadanos, lo importante que es su intimidad, su propio espacio privado, y hacerles ver al adolescente que su sexualidad no es un juguete. Su sexualidad no es un juguete para otras personas. A las adolescentes hacerles ver que ellas no son objeto de satisfacción de otros hombres, sino por el contrario, son seres humanos con derechos que deben ser protegidos y que ellas son las primeras que deben poner un alto a esta violencia diciendo que no. Creo que es lo que se le puede aconsejar a un niño para prevenir este tipo de abusos y principalmente que la información y la comunicación dentro de la familia sea lo más importante. La confianza del niño hacia los padres, hacia la madre, que es un sujeto que tiene mucha trascendencia en este tipo de casos, porque es quien saca adelante a la familia cuando ocurre un abuso por parte de algún padre o algún padrastro. Eso es lo que debe imperar para evitar este tipo de abusos, que los hijos se comuniquen con los padres y con sus madres. Bueno, ya escucharon ustedes al licenciado Juan Manuel Aquino. Comunicación en la familia. Hay que estar cerca de los niños, de los adolescentes y decirles que el cuerpo es su templo, que nadie puede violar esa intimidad que tenemos como personas. Cuidemos a nuestros hijos. Vamos a hacer el primer enlace con los patrocinadores y estamos en un momento con ustedes. Esta iniciativa 5385 que habla de la voz de las víctimas en el procedimiento alternativo, ¿usted podría explicarnos un poco de qué trata esto? Por supuesto, la iniciativa 5385 es un proyecto que Misión Internacional de Justicia ha venido trabajando desde hace aproximadamente 3 años. La realidad que encontramos en nuestro sistema de justicia es que para el día de hoy hay un poco más de 79,000 casos esperando justicia dentro del sistema, tanto a nivel de Ministerio Público como organismo judicial. De estos 79,000 casos, el 60% son cometidos en contra de personas menores de 18 años, es decir, niñas, niños y adolescentes. Y de estos 79,000 casos, el 48% lleva activo en el sistema sin recibir sentencia más de 5 años. Es alarmante cuando tenemos un proceso penal que está estipulado para durar alrededor de entre 6 y 9 meses. Actualmente estamos tomando un promedio de 6 a 9 años para resolver un caso en contra de un agresor que ha lesionado a una víctima. Y en términos de un adulto, por ejemplo, que son las personas que resolvemos este tipo de asuntos, 6 y 9 años significa alguna porción de nuestra vida, algunas cosas ocurren, se obtiene un título profesional, alguna especialidad, se tiene un hijo, se consolida un matrimonio de alguna forma. Pero para un niño un periodo de 6 años representa atravesar múltiples etapas del desarrollo, múltiples etapas de su juventud y de su formación,
que él atraviesa con el trauma no solo de haber sido una víctima de abuso sexual, sino de la falta de respuesta efectiva del sistema de justicia. Porque cada vez que el niño regresa al tribunal a declarar o es llamado a la fiscalía para hacer alguna aclaración, todo lo que él pueda avanzar en un proceso terapéutico que es indispensable para su restauración se derrumba, hasta que llega una sentencia que le da credibilidad a su relato y le asigna la culpa a la persona que transgredió su intimidad. Antes de recibir una sentencia, el niño tiene un sentimiento de culpa, el niño tiene un sentimiento de responsabilidad y sobre todo pesa sobre él una gran duda sobre su declaración, porque el adulto, por propio diseño del sistema, no le cree hasta que existe una sentencia condenatoria. Y con esta iniciativa se pretende de que sea más rápido el proceso. Efectivamente, lo que se busca es crear dos procedimientos judiciales que, una vez pasada la etapa de control de la primera declaración para resolver el tema de los derechos del procesado, que es la primera audiencia, entramos a la posibilidad de resolver el caso por dos vías accesorias. Una que es el procedimiento simplificado, que constituye un salto de la primera audiencia a la primera audiencia del debate, ahorrando un 54% del tiempo del proceso. Y por el otro lado, existe la posibilidad de irnos a un procedimiento alternativo que lo que busca es pasar de la primera audiencia a la sentencia lo más pronto posible, pudiendo tener un ahorro de hasta el 70% de los casos. En este segundo proceso no existiría un debate, sino que el juez iría directamente a dictar la sentencia basado en la prueba que presente el Ministerio Público, las peticiones que hacen todas las partes, incluyendo a la víctima y al agresor, y lo que estas partes le pidan para determinar la pena a imponer en sentencia. ¿Dónde se encuentra esta iniciativa? ¿Está en el Congreso? Así es, la iniciativa el día de hoy fue agendada para tercera lectura, sin embargo, por cuestiones del consenso político no se avanzó mucho en la agenda, hubo algunas interrupciones en la agenda legislativa y se encuentra pendiente de esa tercera lectura. Lo que se busca es que en las próximas sesiones el Congreso apruebe el decreto y posteriormente pase a la redacción final de la misma para convertirla en una ley de la República con la promulgación que tendría que hacer el presidente de la República. ¿Y cuál es el principal obstáculo que están viendo los diputados? Bueno, actualmente la coyuntura habla de muchos temas. Hablan de temas de antejuicios, hablan de temas de leyes de competencia, sentencias de la Corte de Constitucionalidad que incluyen puntos en la agenda del Congreso y sabemos de la alta carga de trabajo que tiene el organismo legislativo. Asimismo, ha habido alguna especie de desinformación de parte de algunos sectores que pues han malinterpretado o hecho una lectura muy ligera, me atrevería a decir, de la iniciativa y en lugar de ver los beneficios que hace, están haciendo críticas poco fundamentadas de lo que ahí está plasmado y con el fin de tener una agenda política, pues han levantado algunos temas que están debidamente cubiertos por la iniciativa, pero se están mal desinformando o informando de una forma inadecuada a la población y a los propios diputados. ¿Y qué buscan con eso? Bueno, realmente lo que ellos persiguen será de preguntarles directamente a estos grupos. Se ha hablado un poco de que principalmente los grupos de ideología feminista o de ideología de género han promovido una iniciativa que pretende abordar el mismo tema. Sin embargo, al analizar la iniciativa, uno puede advertir que la solución que están planteando para el tema de impunidad en casos de violencia sexual poco tiene que ver con el sistema de justicia. Más tiene que ver con temas de salud pública, con temas de prevención, lo cual tendrá que tener su espacio para discusión en el Congreso, pero no se cruza ni obstaculiza el trabajo de un sistema judicial que busca procesos ágiles para dictar más sentencias en menos tiempo. Lo que habría que ver aquí es el tema de la víctima, ¿verdad? Efectivamente, realmente la iniciativa 5385 está hecha conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que hablan de la víctima, de la mujer y el niño como víctima, hablan de sus derechos dentro del proceso, a emitir una opinión, a ser informado de las distintas diligencias, a tener una relación estrecha con el Ministerio Público y hablan también de una emisión de penas significativas y sin dilación, es decir, sin retrasos injustificados dentro del sistema. Lamentablemente, con el procedimiento común como está el de Guatemala ahorita, que tiene muchas virtudes, no se cumplen estos estándares internacionales y por eso es que se está promoviendo la incorporación de estos procesos que tienen espacios específicos para que la víctima hable directamente con el fiscal y con el juez, que su opinión sea tomada en cuenta para resolver y que el juez pueda dictar una sentencia y fijar una pena correspondiente al daño del delito en un plazo mucho más corto de lo que está tomando el día de hoy. Aquí se dice que
víctimas sin justicias y agresores sin castigo. Esta iniciativa lo que busca es que esto cambie, ¿no? Efectivamente, lo que buscamos es invertir la ecuación en el tema de impunidad. Actualmente el 91% de los casos de violencia sexual, explotación y trata de personas quedan en la impunidad. Por muy investigados que estén o preparados para recibir una sentencia, la alta carga de trabajo hace que el caso no avance, que no se obtenga una sentencia. Y mientras no tengamos una sentencia, seguiremos hablando de un caso en la impunidad. Los 6 años de espera que tiene la víctima reducen su confianza y su interés en participar en el proceso, porque lo único que ven es a un organismo judicial deteniendo al agresor, pero no ven a un organismo judicial pronto dictando una sentencia en el proceso. Entonces lo que busca la iniciativa es darle justicia a la víctima y que esa justicia se traduzca en un castigo para el agresor, pero que eso no tarde 6 años, que no tarde 9 años, sino que tarde mucho menos tiempo en llegar para que la víctima pueda ver esa respuesta a su reclamo de justicia lo más pronto posible. Bueno, estamos hablando de un tema que es tan delicado como es el abuso sexual en niños, niñas, adolescentes, y está bien claro, los agresores, si no tienen esa condena, pues continúan con su vida de esa manera tan mala para el resto de la sociedad. Vamos a ir con los patrocinadores y regresamos ya con la última parte de esta entrevista a fondo. De acuerdo a lo que usted ha explicado, pues yo entiendo que esta iniciativa 5385 es lo que el país realmente necesita. Definitivamente, no podemos continuar en una situación en la que una víctima que se atreve a denunciar con todas las implicaciones que eso tiene al denunciar a un familiar o a una persona de su confianza, encuentre eco únicamente en el pasillo del sistema de justicia, en que entre únicamente su voz resonando en ese pasillo y no encuentre una respuesta del otro lado de parte del organismo judicial y del Ministerio Público. El país lo que necesita es reducir sus índices de mora judicial, reducir sus índices de impunidad, aumentar los espacios de participación de la víctima del proceso y utilizar mecanismos idóneos para atender a un niño dentro de un sistema de justicia diseñado para adultos. En este momento, el Código Penal, que es el que tiene que ver estas cosas, ¿cómo tipifica el abuso sexual? Bueno, el Código Penal sufrió una reforma en el año 2009 que creó los delitos de violación con una nueva regulación y agresión sexual, sus artículos 173 y 173 bis. Estos están afectados por unas agravaciones específicas que tienen que ver con la relación de la víctima con el agresor, el empleo de armas, sustancias, el tema de enfermedades, el tema de profesionales cometiendo abusos sexuales en contra de las personas que están atendiendo, y esto tiene un aumento de 2/3 partes para la pena. Luego se encuentran regulados en este apartado del Código Penal todos los delitos que tienen que ver con la indemnidad sexual de la persona, que es su buen desarrollo y la protección a su intimidad. Encontramos delitos que se cometen cuando se invade la privacidad de una persona en su ámbito sexual, cuando se publican mensajes o imágenes de su cuerpo y de su propia sexualidad sin su consentimiento. Y luego pasamos a una serie de delitos que tienen que ver más con el tema de explotación sexual, es decir, cuando existe dinero de por medio para producir o utilizar a la persona en prostitución forzada o la producción de pornografía de personas menores de edad. Por último, el delito de trata de personas, contemplado como un delito en contra de la libertad, que protege la libertad de la persona para decidir en qué forma emplearse y a no ser utilizada en forma servil o en forma prácticamente de una esclavitud moderna. Esta iniciativa, y perdón por mi ignorancia, pero es bueno que los televidentes también aprendamos acá, yo me incluyo, ¿esta iniciativa dónde entra? ¿Dónde es incrustada en el proceso de ley? La iniciativa 5385 es una reforma al Código Procesal Penal con una reforma al Código Penal en el tema del aumento de penas. El Código Procesal Penal, que establece los procedimientos para averiguar la verdad y emitir una sentencia, y el Código Penal, que establece las normas para los delitos y las faltas. Todo lo que tenga que ver con aumento de penas tiene que ver en el Código Penal, y todo lo que tenga que ver con procedimientos en el Código Procesal Penal. Las reformas al Código Procesal Penal consisten en la creación de estos dos procedimientos y la disposición que toda declaración de una niña, un niño, un adolescente o una persona con discapacidad debe ser tomada en un ambiente adecuado como una cámara GESEL y un circuito cerrado,
y que esa declaración se tomará en forma anticipada cuando convenga el interés superior de la víctima. Es decir, para que quede eso registrado en un disco con todas las formalidades de una audiencia de debate y posteriormente solo baste con presentar el disco y reproducir su material en una audiencia para darle valor probatorio y no tener que estar llamando a la víctima en reiteradas ocasiones para prestar una declaración a nivel judicial o fiscal. En base a su experiencia, si uno viera el resto de países de América Latina, Guatemala, ¿dónde está situado en relación al castigo inmediato de un abuso sexual? Realmente estamos en la cola. Guatemala está sufriendo de los peores índices de impunidad y mora judicial en contra de casos de víctimas vulnerables. Cuando decimos víctimas vulnerables, hablamos de mujeres, de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad. Guatemala no está dando a la fecha una respuesta positiva o una respuesta que corresponda a la necesidad que se está levantando. Esos 79,000 casos que están en espera no recibirán sentencia en los siguientes 6 años. Esos 79,000 casos no recibirán una atención adecuada a menos que se apruebe una ley de esta naturaleza. Tenemos ejemplos aquí a la vecindad en El Salvador, donde existe un procedimiento para resolver todos los casos del sistema de justicia, incluyendo delitos de naturaleza sexual o explotación sexual, mediante la abreviación del procedimiento. Podemos irnos un poco más al sur, en Chile, donde existen procedimientos que simplifican las etapas del proceso en el interés de resolverlo lo más pronto posible. Podemos voltear los ojos al norte, en Estados Unidos, un país que todos vemos como referente a hacer en cuanto al sistema de justicia, y vemos que ellos resuelven sus procesos penales en un 95% de las ocasiones con los procedimientos distintos al procedimiento común. El movimiento de justicia hacia el mundo busca la simplificación del proceso, la abreviación de sus fases, busca que se dé una justicia pronta, y Guatemala debe dar pasos hacia ese camino. El procedimiento común es muy bueno, es un procedimiento muy democrático, muy respetuoso de derechos, pero muy engorroso, que se basa en la idea que la persona es inocente. Estos procedimientos lo que promueven es la idea que hay una investigación fuerte y que la investigación es tan fuerte que el agresor está considerando aceptar su culpa para ser sentenciado inmediatamente. Eso no es nada nuevo, no es nada alocado para un sistema de justicia moderno, sino que es hacia donde mira el sistema de justicia penal, y debe hacerse ese esfuerzo como nación de voltear a ver estas figuras e incorporarlas a nuestro sistema para brindar justicia pronta a las víctimas de los delitos. ¿Será que Guatemala es un país con demasiada impunidad en todos los órdenes y este tema en específico está como muy atrás de ser atendido con inmediatez? ¿Cree usted que es así? Bueno, yo lo que creo es que Guatemala es un país que está caminando hacia un horizonte claro en relación a la reducción de los índices de impunidad. Hay esfuerzos por todos lados para reducir esta impunidad, para reducir la falta de respuesta del Estado, y este es un esfuerzo más que se suma a esa lucha contra la impunidad. Es un esfuerzo que se está haciendo por las niñas, los niños y los adolescentes que merecen justicia pronta, que tal vez no son víctimas directas de la corrupción o de los delitos cometidos por el crimen organizado o los grandes casos que se están llevando en tribunales, pero son víctimas que a la vez merecen recibir justicia pronto, y no podemos olvidarnos de ellos porque son nuestro futuro. Realmente un niño sin justicia es un niño que crece incompleto, un niño que crece con la sombra de duda y de impunidad, va a tener un problema al integrarse a una sociedad en la que no va a creer porque la sociedad le ha fallado, no solo al permitir el abuso, sino al no darle justicia. Creemos que este es un gran paso que se puede dar y abrir el debate a discusión sobre cómo incorporar estos procesos a otros fenómenos criminales que nos agobian tanto. Bueno, muchísimas gracias. Sus reflexiones son muy válidas. Creo que este es un mensaje con muchísima claridad para que la sociedad guatemalteca no solo entienda que el abuso sexual en contra de un niño, una niña, un adolescente, una mujer, o como usted bien lo dijo, de una persona con algún tipo de discapacidad, debe ser condenado, y mientras más rápido, pues aunque les moleste a los agresores, mejor. Que tengan ustedes una feliz noche. A ustedes muchísimas gracias. Y los esperamos en una próxima oportunidad.